Estas son las últimas noticias en Puerto Rico, hoy miércoles 25 de marzo del 2026. Información de interés público clara y directa. Comenzamos. En un giro procesal dentro del caso que ha conmocionado la región de Aybonito, Antoniesca Avilés Cabrera, imputada por el asesinato en primer grado de la joven Gabriela Nicole Prats, ha sido excarcelada del complejo correccional de Bayamón. La determinación surge luego de que la jueza Cristina Córdoba Ponce declarara al lugar un recurso de habeas corpus presentado por la defensa, fundamentado en el exceso del término de detención preventiva de 180 días sin el inicio del juicio, bajo estrictas medidas de seguridad y custodia por agentes armados. Avilés Cabrera fue trasladada a una residencia privada, donde cumplirá arresto domiciliario total y supervisión electrónica a las 24 horas. Cabe destacar que esta liberación no implica la desestimación de los cargos por asesinato y violación a la ley de armas relacionados con los hechos ocurridos en agosto del 2025. El proceso judicial contra la acusada está pautado para reanudar la selección del jurado el próximo 6 de abril, mientras que el juicio contra su madre, Elvia Cabrera, ya cuenta con un panel de jurado constituido. Un escenario crítico de infraestructura se desplaza hoy a través de la zona norte y central de Puerto Rico. Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado el colapso de sistemas esenciales, afectando severamente la movilidad y el suministro de agua potable. En Bayamón, las autoridades mantienen una intervención de emergencia en el sector Rexville. La rotura de una tubería de 16 pulgadas tras el restaurante El Platanal ha inundado los accesos al centro comercial, dejando a miles de ciudadanos sin servicio. Personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y brigadas municipales estiman que las reparaciones se extenderán hasta por 10 horas. Es importante notar que aunque el acceso a Capri está comprometido, la carretera 167 permanece abierta al tránsito. La emergencia hídrica se extiende a otros 11 municipios, desde Morovis hasta Utuado, pasando por Orocovis y Arecibo. Las plantas procesadoras enfrentan altos niveles de turbidez y obstrucciones en las represas, lo que ha paralizado la distribución de agua potable. En el ámbito de seguridad vial, Vega Alta reporta una situación compleja debido al desbordamiento de Río Cibuco. Aunque el tramo de la carretera PR2 ha sido reabierto, la congestión es extrema. La policía municipal exhorta a los conductores a utilizar la vía 694 como ruta alterna, especialmente en las inmediaciones de la Escuela Superior Iliana de Gracia. Finalmente, en Toa Alta, la carretera 827 continúa clausurada por la caída de postes de alta tensión, mientras que en Ponce la crecida de Río Inabón mantiene el tránsito bajo vigilancia estricta. Se recomienda a la ciudadanía ejercer máxima precaución y evitar cruzar zonas inundables. En una intervención táctica ejecutada durante la madrugada de hoy, agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Drogas Metropolitana diligenciaron 4 órdenes de registro y allanamiento en el residencial Villas de Monterrey en el municipio de Bayamón. La operación, dirigida específicamente a los edificios 29, 31 y 36, resultó en la detención de 5 adultos, 3 hombres y 2 mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 70 años. Durante el suceso crítico, las autoridades lograron la ocupación de un arsenal que incluye municiones, cargadores y una cantidad significativa de sustancias controladas, entre las que se identificaron cocaína, heroína, crack y fentanilo. Además, un vehículo Nissan Versa fue confiscado para investigación tras el marcaje positivo de una unidad canina por la presencia de un arma de fuego en su interior. Un aspecto relevante de esta intervención de seguridad fue la presencia de 3 menores de edad en los apartamentos allanados. La uniformada confirmó que aunque los menores se encontraban en el lugar, no estuvieron expuestos directamente al material ilícito ocupado. Siguiendo los protocolos de bienestar social, las niñas quedaron bajo la custodia de sus abuelas, mientras el caso se consulta con la Fiscalía de Bayamón para la correspondiente erradicación de cargos criminales. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de las agencias de ley y orden para desarticular organizaciones que impactan la seguridad de los complejos de vivienda pública en la zona metropolitana.
Surgen nuevos detalles sobre el suceso crítico reportado esta mañana en el municipio de Coamo. Las autoridades han identificado formalmente a la víctima como José Miguel Martínez Castillo, de 48 años. Según la investigación en curso, Martínez Castillo se encontraba bajo probatoria federal relacionada con un caso de narcotráfico, restándole aún 2 años para cumplir su sentencia. El incidente ocurrió a las 6:15 de la mañana en la carretera PR 138 del barrio Palmarejo. El teniente confirmó que el hombre fue interceptado por varios individuos mientras salía de su residencia para dirigirse a sus labores en la construcción de carreteras. En la escena, agentes de servicios técnicos del área de Aybonito recuperaron múltiples casquillos de diferentes calibres, lo que sugiere la participación de más de un tirador en esta ejecución. Martínez Castillo, quien residía en el sector desde hace 8 años, fue declarado sin signos vitales en el pavimento tras recibir múltiples impactos de bala. Aunque la investigación se encuentra en una etapa temprana, el Cuerpo de Investigaciones Criminales no descarta ninguna hipótesis, incluyendo posibles vínculos con su historial federal. Con este asesinato, la cifra de muertes violentas en marzo iguala a la estadística del año anterior, manteniendo la presión sobre las agencias de seguridad en la zona sur y central de la isla. Samuel Hernández Ventura, de 48 años, se entregó a las autoridades en el tribunal de Fajardo tras la erradicación de cargos en su contra por el asesinato de José Luis Ortiz Peña, de 27 años. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero en la carretera PR3 en Ceiba, mientras la víctima desempeñaba sus labores como empleado de ornato municipal. Según la investigación del Ministerio Público, el imputado llegó al lugar de trabajo de Ortiz Peña, lo agredió físicamente y posteriormente le disparó en repetidas ocasiones. La pesquisa indica que el móvil del crimen está relacionado con una relación sentimental previa entre el imputado y la madre de la víctima, la cual finalizó en septiembre del año anterior. Se alega que Hernández Ventura había proferido amenazas contra la familia tras la separación. El juez Rocky Rivera López impuso una fianza global de $5 millones tras la erradicación de 10 cargos que incluyen asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas, disparar y apuntar armas de fuego, portación sin licencia y posesión de municiones, amenaza e intimidación y riesgo a la seguridad pública. Previo a la entrega del sospechoso, la policía de Puerto Rico ocupó un vehículo Infiniti rojo del año 2015, vinculado a Hernández Ventura, mientras era transportado por una grúa en la carretera PR 185 en Canóvanas. El superintendente de la policía confirmó que el proceso judicial seguirá su curso tras la detención del imputado, quien ya contaba con un historial previo por posesión de piezas de vehículos hurtados en el año 2022. Una escena de investigación se desarrolla en el municipio de Culebra tras el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en la bahía Ensenada Honda. La alerta se recibió a las 11:19 de la mañana de hoy, notificando a las autoridades sobre el hallazgo de una persona en las cercanías de la carretera 250. Según datos preliminares, el occiso ha sido descrito como un hombre de origen continental de aproximadamente 65 a 67 años, quien presuntamente residía en una embarcación anclada en la zona. Al llegar al lugar, los agentes del distrito de Culebra, junto a rescatistas de la Policía de Puerto Rico y pescadores locales, trabajaron en la recuperación del cuerpo, el cual presentaba signos de descomposición. Servicios técnicos realizó el levantamiento pericial de la escena con la toma de evidencia fotográfica, mientras que la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento, las cuales aún son desconocidas. La División de Homicidios del 6 de Fajardo mantiene la jurisdicción de esta pesquisa para esclarecer circunstancias en que el hombre cayó al agua. En la región oeste de la isla, las autoridades investigan una agresión grave reportada durante la madrugada de hoy en el municipio de Cabo Rojo. A eso de las 3:25 de la mañana, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un incidente con herido de bala en el sector del barrio El Corozo. El perjudicado ha sido identificado por la policía de Puerto Rico como Cruz Alvin Toro Asensio, de 59 años. Según el informe preliminar, Toro Asensio fue trasladado de inmediato a una institución hospitalaria de la zona. El médico de turno diagnosticó una herida de proyectil con entrada y salida en la pierna derecha, describiendo su condición de salud como estable. Ante este suceso crítico, se activó el protocolo correspondiente, refiriendo la investigación a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, junto al personal de servicios técnicos, quienes trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias y el móvil de este ataque.
En el municipio de Corozal, las autoridades investigan una agresión grave reportada durante las últimas horas de la noche de ayer martes. Fue a las 11:08 de la noche, cuando el sistema de emergencia recibió una alerta sobre detonaciones en la carretera PR 807, específicamente en el sector del barrio Dos Bocas. Al llegar a la escena, agentes adscritos al distrito de Corozal localizaron a un hombre que presentaba múltiples impactos de proyectil en diferentes partes del cuerpo. La víctima fue atendida de inmediato por paramédicos, quienes lograron estabilizarlo en el lugar para luego realizar su traslado de emergencia hacia una institución hospitalaria de la zona. Al cierre de este informe, la condición de salud del perjudicado ha sido descrita por los facultativos como de cuidado. Se refirió el caso a los agentes de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes trabajan ahora en el levantamiento de evidencia para identificar a los responsables de este suceso crítico. La madrugada de hoy, miércoles, se tiñó de luto en el municipio de Dorado, tras reportarse un accidente de carácter fatal en la carretera PR 696. Los hechos ocurrieron a las 2:40 de la mañana, específicamente en el kilómetro 1.9 del barrio Iguillar. Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, el joven George Rodríguez Vidal, de 25 años, transitaba en una motocicleta cuando, por circunstancias que apuntan al exceso de velocidad, perdió el control y el dominio del manubrio. Esta pérdida de control provocó que impactara violentamente contra la acera, cayendo al pavimento y sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. Al lugar se personó la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, quien en unión a la Fiscalía lidera la investigación de este lamentable suceso crítico. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y al cumplimiento de los límites de velocidad en nuestras vías públicas, para evitar que más familias puertorriqueñas enfrenten pérdidas irreparables. En una intervención estratégica liderada por la División de Inteligencia del Negocio de la Policía en Carolina, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cargamento de sustancias controladas en los predios de residencial El Coral. Durante una ronda preventiva en las inmediaciones del edificio 3, los agentes detectaron y confiscaron un inventario ilícito que incluye 27 unidades de cocaína, 9 cápsulas de la misma sustancia, además 10 empaques de marihuana y 25 unidades de heroína ocultas en un área verde del complejo. Tras asegurar la escena, el material fue custodiado para su posterior destrucción bajo los protocolos federales y estatales. Al momento, la uniformada mantiene una investigación activa en la zona para identificar a los responsables de este centro de distribución, aunque no se reportaron arrestos durante el operativo. En una operación de alto impacto liderada por la División de Inteligencia de San Juan en colaboración con la Unidad Motorizada y la Unidad Canina, las autoridades confirmaron el arresto de Jan Michael Martínez Quintana, de 25 años, tras una intervención estratégica en Residencial López Sicardó en Río Piedras. Durante el operativo, los agentes confiscaron un inventario significativo de sustancias controladas, que incluye marihuana en diversos empaques, cocaína en modalidad de bolsitas y crack, además de heroína y $393 en efectivo, presunto producto de transacciones ilícitas. La Fiscalía instruyó la erradicación de 3 cargos bajo la Ley de Sustancias Controladas. Tras evaluar la prueba, el juez Josette Santana Peyot determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $30,000. Al no ser prestada, el imputado fue ingresado en la institución correccional de Bayamón bajo la supervisión de la Comandancia de San Juan. En una ofensiva directa contra el narcotráfico y la posesión ilegal de armas, agentes de la División de Drogas de Arecibo ejecutaron un plan estratégico de vigilancia y arresto en el barrio Islote de Arecibo. La intervención realizada durante la tarde de ayer resultó en la detención de 4 personas y la confiscación de material delictivo de alta peligrosidad. Entre los arrestados figura Wesley Torres Vélez, a quien se le ocupó un vehículo Toyota Corolla, dinero en efectivo y diversas sustancias controladas, incluyendo crack y marihuana. En una intervención relacionada, fueron detenidos Fernando de Jesús Rivera, Melanie Bruno Jiménez y Abraham Córdoba Torres. Este último suceso crítico destaca por la magnitud del armamento confiscado a Córdoba Torres, que incluye una pistola Glock modelo 19, un rifle RF-15, múltiples cargadores y municiones de calibre 9 milímetros. Las autoridades procedieron además con la ocupación de un vehículo Nissan Versa y el inicio de los trámites para revocación de licencias de armas vinculadas al caso. Estos expedientes están siendo consultados con la Fiscalía de Arecibo para la erradicación inmediata de cargos criminales, reafirmando la política de tolerancia cero ante el trasiego de sustancias y armas en la zona norte.
En un seguimiento a los hechos de violencia reportados en la zona sur, la policía de Puerto Rico ha logrado identificar al hombre cuyo cuerpo fue localizado el pasado jueves en el municipio de Ponce. Se trata de Rafael Quintana Beauchamp, de 58 años, quien era residente en la urbanización Starlight. El hallazgo se produjo en el kilómetro 7.1 de la carretera PR 139, en el sector del barrio Maragüez. Según el análisis pericial preliminar, Quintana Beauchamp fue ejecutado mediante múltiples disparos en el mismo lugar de los hechos. La investigación ha revelado, además, que el occiso enfrentó procesos judiciales el pasado año por una presunta violación a una orden de protección. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al Ministerio Público, mantienen una investigación abierta y rigurosa para establecer el móvil de este suceso crítico e identificar a los responsables de esta ejecución en la región sur. Antes de continuar con más noticias, te invito a suscribirte, comentar y darle me gusta al video para que estés informado todos los días. En una intervención de seguridad realizada en la región sur, agentes de la División de Arrestos Especiales del área de Guayama efectuaron la captura de un individuo buscado por violaciones a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica. El detenido fue identificado como Samuel Joel Quiñones Gotay, de 32 años y residente de Guayama. Según el informe de las autoridades, contra Quiñones Gotay pesaba una orden de arresto con una fianza de $75,000 expedida tras incidentes reportados el pasado 21 de marzo. La querellante denunció haber recibido comunicaciones intimidantes y mensajes de texto con lenguaje soez por parte de su expareja. El imputado fue conducido ante el juez Ángel Rodríguez del Tribunal de Guayama. Al no prestar la fianza impuesta, se ordenó su ingreso inmediato en el complejo correccional de Ponce. En una intervención de respuesta rápida en el área de Santurce, agentes del negocio de la policía adscritos al precinto de Barrio Obrero procedieron con la erradicación de cargos criminales contra Álvaro Acosta Marte, de 32 años. Según los informes oficiales, el imputado fue arrestado tras un suceso crítico ocurrido en la avenida Borinquen, donde presuntamente agredió físicamente a una ciudadana en el rostro. El caso fue consultado con la fiscalía, que instruyó radicar cargos bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia de género. Tras evaluar la evidencia, la jueza Daire Infante del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto imponiendo una fianza de $5,000 al no ser prestada. El sujeto fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón a la espera de su vista preliminar el próximo 6 de abril. En una intervención de justicia liderada por el negocio de la policía en el precinto de Montatillo, se procedió con la erradicación de cargos criminales contra un joven de 19 años, identificado como Joniel Morales Vargas. Según la investigación oficial, los hechos ocurrieron en San Juan, donde el imputado presuntamente se vio involucrado en un incidente de violencia de género que resultó en lesiones físicas para su pareja. La perjudicada fue trasladada en condición estable a un centro de diagnóstico y tratamiento para recibir atención médica necesaria. La fiscalía instruyó radicar cargos bajo el artículo 3.1 de la Ley 54 para la prevención e intervención de la violencia doméstica. Tras evaluar la prueba, la jueza Daire Infante determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $10,000. Al no ser prestada, Morales Vargas fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. En una intervención de la División de Violencia de Género en San Juan, las autoridades procedieron con la erradicación de cargos y el ingreso en prisión de Héctor Claudio Nieves, un residente de Toabaja de 52 años. Según la investigación del negocio de la policía, el imputado presuntamente mantenía un patrón de maltrato físico y psicológico contra su expareja de 33 años. El incidente más reciente ocurrió en la madrugada de ayer martes, cuando el sujeto irrumpió violentamente en la residencia de la víctima para intimidarla. Tras consultar con la fiscalía, el caso fue presentado ante la jueza Daire Infante, quien determinó causa para arresto bajo la Ley 54, imponiendo una fianza de $12,000. Al no ser prestada, Claudio Nieves fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, con su vista preliminar pautada para el próximo 6 de abril.
En una intervención de la Unidad de Violencia Doméstica del precinto de Barrio Obrero, las autoridades procedieron con la erradicación de cargos criminales contra una mujer de 43 años identificada como Arelis Pichardo Esteves. Según los informes del negocio de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron en Santurce tras una disputa doméstica que escaló a una agresión física grave. La imputada presuntamente utilizó diversos objetos, incluyendo un dispositivo móvil y equipo electrónico, para impactar al querellante, causándole múltiples contusiones y laceraciones en el rostro y extremidades. La Fiscalía instruyó radicar cargos bajo la Ley 54 para prevención e intervención de la violencia de género y de la Ley de Armas. Tras evaluar la prueba, el Tribunal de San Juan determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $30,000, resultando en el ingreso de la ciudadana al complejo de rehabilitación para mujeres en Bayamón. En una intervención de seguridad ciudadana liderada por el precinto de Caimito, las autoridades confirmaron el arresto y erradicación de cargos contra Efraín Reyes López, de 52 años, conocido por el alias de Pito. Según los informes del negocio de la policía, el imputado fue procesado por violaciones críticas a la ley de acecho y a la ley de armas, tras un incidente ocurrido en la calle Popi en San Juan. La investigación revela que el sujeto presuntamente vulneró una orden de protección vigente al interceptar e intimidar a su vecino desde un vehículo de motor. Tras evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía, el juez Juan Portel Maldonado determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $50,000. Al no ser prestada, el imputado fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón a la espera de su vista preliminar el próximo 6 de abril. En una intervención de justicia social y seguridad ciudadana, las autoridades de Juncos han procedido con la erradicación de cargos criminales graves contra un hombre de 38 años, identificado como Yomar Sierra González. Según el reporte oficial del negocio de la policía, el imputado enfrenta múltiples violaciones al Código Penal por sucesos críticos que incluyen maltrato mediante amenaza y apropiación ilegal agravada en perjuicio de su propia progenitora, una ciudadana de 72 años. La investigación revela que tras una negativa de dinero, el sujeto causó daños estructurales a la residencia y sustrajo equipo valorado en $1,200, incluyendo un generador eléctrico y una máquina de lavado a presión. Tras evaluar la evidencia presentada por la Fiscalía, la jueza María Hernández Calzada determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $45,000. Al no poder prestar la suma, el individuo fue ingresado en la institución correccional de Bayamón a la espera de su vista preliminar. En un caso de alta sensibilidad que subraya la vigilancia constante de las unidades especializadas, la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Caguas culminó una investigación con la erradicación de cargos criminales contra Kevin Anés Negrón, de 30 años y residente de Aguas Buenas. Según el expediente del negocio de la policía, los hechos habrían ocurrido entre los años 2023 y 2024, periodo en el cual el imputado presuntamente mantuvo comunicaciones digitales inapropiadas con una menor de 13 años. La Fiscalía instruyó denuncias bajo el artículo 130 del Código Penal por agresión sexual y el artículo 53B de la Ley para la Prevención del Maltrato a Menores. El imputado fue conducido ante el juez Carlos Capó Hernández del Tribunal de Caguas, quien tras evaluar la prueba determinó causa probable, imponiendo una fianza de $60,000. Anés Negrón logró prestar la suma, quedando en libertad bajo el régimen de supervisión electrónica hasta la vista preliminar pautada para el próximo 31 de marzo. Las autoridades reafirman su compromiso en la protección de los sectores más vulnerables y exhortan a los padres a mantener una supervisión activa sobre el entorno digital de los menores. Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Arecibo informaron el diligenciamiento de una orden de detención contra Eduardo Martínez Nieves, de 28 años, residente del municipio de Isabela. La intervención se produce en respuesta a hechos reportados el pasado 15 de marzo en un establecimiento comercial en Quebradillas. Contra Martínez Nieves pesaba una orden por el delito de apropiación ilegal o ratería, con una fianza de $1,000 expedida originalmente por la jueza Mirna Sullivan. Tras ser conducido ante la presencia de la jueza Michelle Camacho Nieves en el tribunal de Arecibo, el imputado no pudo prestar la fianza impuesta debido a la naturaleza de los cargos, clasificados bajo estatutos de delito menos grave. El detenido no fue fichado en esta etapa, pero se ordenó su ingreso inmediato en el complejo correccional de Bayamón. Martínez Nieves permanecerá bajo custodia hasta la celebración de su vista preliminar, pautada para el próximo 15 de abril, mientras las agencias de ley y orden continúan con el procesamiento de casos relacionados con el hurto de propiedad en la región norte.
En un caso que resalta la importancia del cumplimiento de contratos y la protección al consumidor, la Fiscalía de Mayagüez radicó cargos criminales esta mañana contra Edison Burgos Cintrón, de 34 años y residente de Guayanilla. Los hechos que se le imputan se remontan a septiembre del 2025, cuando el individuo fue contratado para la edificación del piso de una residencia, obra que presuntamente nunca realizó tras recibir el pago correspondiente. Se consultó la prueba con la Fiscalía, quien instruyó denuncia por violación al artículo 182 de apropiación ilegal y al artículo 204 por fraude en la ejecución de obras. Burgos Cintrón fue conducido ante el juez Luis Padilla Galeano, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza global de $50,000. El imputado logró prestar la suma impuesta, quedando en libertad bajo fianza tras ser fichado. La vista preliminar ha sido pautada para el próximo 14 de abril, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad de servicios de construcción y remodelación en la isla. En un esfuerzo interagencial para combatir la economía subterránea y garantizar la seguridad ciudadana, agentes del negocio de investigaciones de vehículos hurtados de Arecibo ejecutaron un plan de trabajo de alto impacto en los municipios de Camuy y Arecibo, bajo la dirección del teniente y en coordinación directa con la Junta de Planificación y el Departamento de Hacienda. Las autoridades intervinieron en los sectores Abrahonda y Quebrada en Camuy, así como en la comunidad Rodríguez Olmo en Arecibo. Durante la operación se detectaron múltiples establecimientos operando al margen de la ley, incurriendo en violaciones críticas a la Ley 125 de depósito de chatarra y la Ley 40 sobre el ejercicio no autorizado de la mecánica automotriz. Como resultado de este suceso crítico de fiscalización, se emitieron órdenes de cese y desista con multas que superan los $3,000 por parte de la Junta de Planificación, mientras que el Departamento de Hacienda impuso sanciones adicionales que exceden los $3,700 por carencia de permisos. Además de la citación de varias personas al Tribunal de Arecibo, se ocuparon bebidas alcohólicas tras identificarse el expendio irregular en uno de los talleres. En el municipio de Corozal, las autoridades investigan un escalamiento de gran magnitud reportado esta mañana en el establecimiento Memorial Place, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera 164 en el barrio Palmarejo. Según el informe de la Policía de Puerto Rico, los delincuentes forzaron la puerta principal de metal durante la madrugada para obtener acceso al interior. Una vez allí, demostraron un alto nivel de planificación al dirigirse directamente a un archivo con candado, de donde sustrajeron $30,000 en efectivo. No conformes con esto, se apropiaron de $1,500 de la caja registradora, $500 en monedas del área de billar y mercancía que incluyen cartones de cigarrillos y cajas de gas refrigerante. El suceso crítico también incluyó daños maliciosos a 3 máquinas tragamonedas y la neutralización del sistema de cámaras de seguridad del local. El perjuicio total ha sido estimado por el querellante en $33,850. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón han tomado jurisdicción del caso, realizando el levantamiento de huellas y evidencia para identificar a los autores de este golpe al comercio corozaleño. Las autoridades del distrito de Quebradilla se encuentran en una investigación en curso tras reportarse un escalamiento de alto perfil en una residencia ubicada sobre las instalaciones de la funeraria Ramos, en el casco urbano del municipio. Según los informes preliminares del negocio de la policía, desconocidos forzaron el acceso a la estructura tras ocasionar daños a una ventana, logrando sustraer equipo tecnológico y llaves de propiedad privada. El incidente escaló al hurto de 2 vehículos de motor, un Jeep Gladiator blanco del año 2025 y un Hyundai Accent del 2019. Agentes adscritos a la División de Delitos contra la Propiedad y la División de Vehículos Hurtados de Arecibo han tomado jurisdicción del caso para identificar a los responsables de esta intervención delictiva en la calle Socorro. Las autoridades en el área noreste de la isla investigan hoy un importante hurto de propiedad ocurrido durante la madrugada en el municipio de Río Grande. Según el reporte de la Policía de Puerto Rico, una embarcación fue sustraída de los predios frente al restaurante El Rincón de Fallet. El querellante describió la propiedad como una embarcación marca Sea Hunt del año 2003 de 18 pies de eslora, equipada con un motor Yamaha de 115 caballos de fuerza. El equipo, que incluye un carretón, ha sido valorado preliminarmente en unos $29,000. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo han tomado jurisdicción del caso y se encuentran recopilando evidencia y posibles grabaciones de seguridad en la zona para identificar a los responsables de este suceso. Se exhorta a cualquier persona con información sobre el paradero de esta embarcación a comunicarse de manera confidencial con las autoridades.
Las condiciones del tiempo en la isla entran en una fase de alta inestabilidad. Las autoridades meteorológicas confirman que tras una madrugada marcada por fuertes precipitaciones que dejaron hasta 9 pulgadas de lluvia en sectores del interior como Corozal, Morovis y Naranjito, el patrón de humedad se intensificará durante las próximas horas. Para el día de hoy, se anticipa un desarrollo significativo de aguaceros y tormentas aisladas. Durante la mañana, la actividad se concentrará en el noreste, desplazándose hacia el interior y el noroeste en horas de la tarde. Existe un riesgo elevado de inundaciones urbanas y aumentos súbitos en los niveles de quebradas y riachuelos. Las temperaturas máximas promediarán los 85 grados con vientos del este-sureste. Sin embargo, el panorama se tornará más crítico entre el jueves y el viernes. Se espera la llegada de mayor humedad e inestabilidad, lo que provocará lluvias generalizadas y tronadas frecuentes en gran parte del archipiélago. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas, particularmente en las playas de la costa norte y zonas expuestas. Se exhorta a los ciudadanos, especialmente en zonas inundables y cerca de cuerpos de agua, a mantenerse informados y ejercer máxima precaución en este evento atmosférico en desarrollo. Gracias por acompañarnos en este informe de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantenerte informado y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta mañana.